Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que sé que a muchos de ustedes les genera mucha curiosidad y francamente un poco de misterio, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a desgranar las verdades que nadie te contó sobre esta pareja que conquistó las pantallas y los corazones de miles de personas. Sé que han habido muchísimos titulares, rumores y especulaciones a lo largo del tiempo, pero hoy queremos ir un poco más allá de lo superficial. Queremos explorar las capas, entender la dinámica, conocer esos detalles que tal vez no se hicieron públicos o que se malinterpretaron. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su trayectoria, en cómo se conocieron, en la evolución de su relación y por supuesto, en los aspectos que quizás no salieron a la luz en los medios tradicionales. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchísimas historias fascinantes preparadas para ustedes. Vamos a empezar desde el principio porque, como en toda buena historia, los inicios son fundamentales. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos otros mercados. Y créanme, la química entre ellos no fue algo que se pudiera fingir. Era palpable desde las primeras escenas. Ambos actores ya tenían carreras prometedoras y reconocimiento, pero esta serie los catapultó a una fama internacional aún mayor. Y por supuesto, la química en pantalla inevitablemente se tradujo en preguntas sobre su vida personal. Al principio, ambos fueron muy reservados. Mantenían una postura profesional, negando cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo laboral. Y eso es completamente comprensible, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado puede ser muy fina, y es natural querer proteger esa esfera personal. Sin embargo, los fans, ese ejército de seguidores leales que los adoraba en la serie, no tardaron en ver algo más. Los pequeños gestos, las miradas, las entrevistas donde se defendían mutuamente, las publicaciones en redes sociales que parecían tener un doble sentido, todo esto alimentaba la especulación. Y ahí es donde empezamos a desentrañar las verdades que nadie te contó. Una de las cosas que no siempre se publicita tanto es la presión que ejercen los fans en estas situaciones. Cuando una pareja tiene tanta química en pantalla, la gente quiere que esa magia continúe fuera de los reflectores. Y a veces esa expectativa puede ser abrumadora para los propios actores. Se crearon una base de seguidores muy sólida y un nombre para su relación, Hanker. Era un fenómeno. Y si bien muchos de estos fans los apoyaban de manera genuina, también había una exigencia, una especie de demanda por confirmación. Las entrevistas de la época a menudo giraban en torno a esta pregunta, y las respuestas, aunque educadas, eran evasivas. Sin embargo, detrás de esas evasivas, estoy convencido de que había una relación en ciernes, una conexión que se estaba formando y que ellos, en su momento, decidieron mantener en privado. Y esto es un punto clave, la decisión de cuándo y cómo hacer pública una relación es muy personal. No hay una regla escrita. Y en el caso de Hande y Kerem, optaron por un camino de cautela, de proteger su vínculo antes de exponerlo al escrutinio público masivo. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto, la edad y la experiencia que ambos tenían en ese momento. Kerem ya había tenido experiencias mediáticas en sus relaciones anteriores y Hande, aunque más joven, también estaba acostumbrada a la atención pública. Es probable que esta experiencia les haya enseñado la importancia de ir despacio, de asegurarse de que lo que construían era sólido antes de compartirlo con el mundo. Las verdades que nadie te contó no siempre son grandes escándalos, a veces son decisiones conscientes y meditadas para salvaguardar algo valioso. Y su relación, al parecer, era algo que valoraban profundamente. Otro aspecto interesante y que se comenta menos, es el impacto que tuvo esta relación en sus carreras. Estar emparejados en la vida real, además de en la ficción, generó un nivel de conexión aún mayor con el público. Las ventas de la serie, el merchandising, la participación en eventos, todo se disparó. Y esto, de nuevo, es un arma de doble filo. Por un lado, un gran impulso para sus carreras. Por otro, una presión constante para mantener esa imagen de pareja perfecta. Se publicaron innumerables fotos de ellos juntos, a menudo capturadas por paparazzi, que alimentaban aún más la narrativa.
Y la forma en que manejaban estas apariciones públicas era notable. Siempre con una sonrisa, un gesto de cariño, pero sin entrar en detalles íntimos. Era una forma de equilibrar la atención pública con su privacidad. Ahora hablemos de los rumores y las especulaciones que surgieron a lo largo de su relación. Porque seamos honestos, no todo lo que se dice sobre las celebridades es cierto. Y en el caso de Hande y Kerem, hubo una avalancha de información, a menudo contradictoria. Que si estaban a punto de casarse, que si habían tenido una gran pelea, que si se separaban. Y en medio de todo eso, ¿cuál era la verdad? Difícil saberlo con certeza cuando no se tiene acceso directo a ellos. Pero lo que sí podemos inferir es que, como cualquier pareja, habrán tenido sus altibajos. Las relaciones no son un cuento de hadas ininterrumpido. Hay desafíos, desacuerdos, momentos de duda. Y la vida de una pareja de celebridades, con la exposición constante, las giras, los proyectos internacionales, debe ser particularmente difícil. Las verdades que nadie te contó quizás residen en esos momentos de tensión interna, en las decisiones difíciles que tuvieron que tomar como pareja para poder seguir adelante, tanto personal como profesionalmente. Uno de los aspectos que he notado, y que creo que no se le da el crédito suficiente, es la madurez con la que ambos manejaron su separación. Porque sí, lamentablemente anunciaron su ruptura. Y de nuevo los rumores volaron. Que sí por qué, que sí cómo. Pero lo que sí quedó claro en sus comunicados oficiales y en sus posteriores interacciones, fue un profundo respeto mutuo. No hubo ataques, no hubo señalamientos públicos. Simplemente una declaración de que sus caminos se habían separado, pero que el cariño y el respeto permanecían. Y eso, créanme, es un signo de madurez y de una relación que, aunque terminó, fue significativa. Las verdades que nadie te contó en este caso podrían ser las conversaciones difíciles pero honestas que seguramente tuvieron, la comprensión de que a veces el amor no es suficiente para que una relación funcione a largo plazo, y la decisión de separarse de la mejor manera posible. También es importante recordar que ambos son personas jóvenes, en plena construcción de sus carreras y de sus vidas. Las prioridades cambian, los sueños evolucionan. Y es posible que la exigencia de sus carreras, las oportunidades que se les presentaron individualmente, hayan jugado un papel en su decisión de seguir caminos separados. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que la vida está en constante movimiento. Y las verdades que nadie te contó podrían ser simplemente que en un determinado momento, sus proyectos personales y sus visiones de futuro ya no se alineaban perfectamente. Además, pensemos en el impacto de las redes sociales en su relación. Si bien les brindaron una plataforma para conectar con sus fans, también los expusieron a un nivel de escrutinio sin precedentes. Cada comentario, cada foto, cada like podía ser analizado e interpretado de mil maneras. Y esa presión constante, esa sensación de estar siempre bajo la lupa, puede ser agotadora. Las verdades que nadie te contó podrían incluir las veces que tuvieron que desconectar, que buscaron espacios de privacidad lejos de las redes sociales para poder vivir su relación de forma más auténtica y sin la presión de la opinión pública. Y para aquellos que se preguntan sobre la posibilidad de una reconciliación, pues solo el tiempo lo dirá. La vida da muchas vueltas. Lo que sí es cierto es que el cariño y el respeto que mostraron mutuamente después de su separación habla mucho de la calidad de la relación que tuvieron. Y muchos fans, incluyéndome a mí, guardan la esperanza de que, quizás en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera diferente. Pero mientras tanto, lo importante es reconocer la historia que construyeron, el impacto que tuvieron y las lecciones que podemos aprender de ella. Finalmente quiero destacar algo que creo que es fundamental y que a menudo se olvida: detrás de las celebridades, detrás de las parejas mediáticas, hay personas. Personas con sentimientos, con vidas complejas, con sus propias luchas y alegrías. Las verdades que nadie te contó sobre Hande y Kerem son, en última instancia, las verdades de dos personas que vivieron una historia de amor intensa, que la compartieron con el mundo hasta cierto punto, y que luego decidieron seguir sus propios caminos. Y eso merece respeto. Para resumir, hemos explorado cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkapm, la química instantánea que cautivó a todos, su decisión inicial de mantener su relación privada ante la presión mediática y de los fans, la influencia de las redes sociales en su vínculo, los altibajos naturales de cualquier relación, y la madurez con la que manejaron su eventual separación, mostrando siempre un profundo respeto mutuo.
Hemos intentado ir más allá de los titulares para vislumbrar las posibles verdades que nadie te contó, aquellas decisiones conscientes, los desafíos internos y la evolución personal que forman parte de cualquier historia de amor, especialmente cuando se vive bajo los reflectores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin, y que les haya aportado una perspectiva un poco más profunda. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué opinan ustedes sobre su relación? ¿Hubo algún detalle que les sorprendiera o que quieran añadir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.